Saitama. ¿Qué está pasando con esta moneda? Saitama revolucionará todo. I know we grew up a little too fast. I miss the days that we chill and relax. Where did the time go? It all passed. Now I need. Hey, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Gracias por estar aquí en el canal de Gorilas Finanzas. Gracias a esos que se han suscrito aquí en el canal de YouTube, ya somos 6 suscriptores. Te recuerden que tenemos 2 videos aquí en el canal y otro que va a salir hoy más adelante, que es, o salió ya más adelante, que es el de Baby Flocky, que ese otro proyecto que está muy interesante. Si no lo han visto, tendrán un link aquí, pero primero vean este y luego se van al Baby Flocky para que conozcan también ese proyecto. Recuerden que este canal está destinado a hablar de proyectos de estas monedas y qué hay detrás. ¿Y qué podemos hacer con estos proyectos en sí nosotros como inversionistas o como traders que somos? Entonces aquí vamos a estar hablando de eso y vamos a tener más informaciones acerca de estas criptomonedas. Entonces, en el día de hoy vamos a estar viendo una moneda que está muy interesante y que está muy on fire, que se llama Saitama. Muchos la conocen porque esta moneda está rompiendo en tendencia. ¿Y por qué será? Vamos a investigar por qué está rompiendo en tendencia, qué tiene detrás, qué proyecto tienen y se podría hacer holding en ella o puedo hacer trading en ella. Vamos a ver qué podemos hacer con esta criptomoneda aquí en este video. Entonces, para empezar, vamos a ver cómo ha estado esta criptomoneda, viendo con su volumen del market cap que no ha crecido, que se ha mantenido igual en un 0%, y el full diluvio del el market cap tiene un 24.63%, mientras el volumen sí ha crecido a un 99.89%. Aquí podemos ver este gráfico de un día, cómo esta moneda ha ido creciendo en solamente 24 horas, donde empezó en 44.07 y ahora mismo se encuentra en 57.72. Y veamos cómo va en 7 días. En 7 días ha tenido un crecimiento brutal. Por eso es que le hablo a ustedes que esta moneda está súper en tendencia. Y creo que es por eso es que ya ha estado creciendo muchísimo esta criptomoneda de Saitama. Pero en realidad vamos a conocer un poco de su proyecto para ver de qué se trata en sí, para saber si podemos apostar. Vamos a seguir viendo el gráfico más adelante y ver qué tiene este proyecto en sí. Entonces vamos aquí a su sitio web oficial, donde podemos ver que ellos tienen aquí en su misión, el ecosistema, Saitama Max, tienen el white paper y tienen transparencia en community en todo y todas las demás informaciones. De esa criptomoneda se ha comentado mucho de ella, que la gente, ella está ahora mismo en tendencia, pero las personas andan rumores, no exactamente tengo la información, pero dicen que no es tan segura. Pero en realidad, después de ver este video puede ser que tu mentalidad cambie y puedas adquirir esta moneda en base a lo que lleva este proyecto y puede ser que tú lo conozcas en realidad. Vamos a traducir este sitio web al español para poder tener una claridad, para tener una claridad en lo que está sucediendo. Entonces, eh, para hablar, dice aquí, un fomento de fomento del futuro de las finanzas. Dice aquí, bienvenido a Saitama, una plataforma impulsada por la comunidad que promueve el bienestar financiero y empodera a personas de todas las edades y culturas para que tengan el control de su dinero y que creen sus propias oportunidades de riqueza. El token Saitama es nuestro medio que se construyó en la cadena de bloques de Ethereum con el código inteligente que hace que sea seguro invertir en es beneficioso mantenerlo. Entonces, en realidad lo de mantenerlo puede ser que al principio sí, pero veamos qué tanto tiempo van a durar esos holders que tienen mucho dinero metido en ella, y ahí se va a ver una volatilidad en la criptomoneda. Entonces, aquí tienen unos videos y cómo comprar esa Altama y leer un documento. Leamos un poquito más abajo, dice aquí, la educación a la próxima generación de inversores y hacer que el bienestar financiero sea accesible para todos. Aunque las monedas digitales han sido un éxito durante una década,
No sé a qué viene esta pequeña información. En realidad no me interesa y yo sé que las monedas han sido un éxito. Lo que yo quiero saber es qué tú tienes. Y dice aquí, la mayor parte de la próxima generación de inversores aún no se han unido, pero las finanzas descentralizadas globales se convertirán en una realidad. Necesitarán no solo superar los obstáculos tecnológicos, sino simplemente comprender cómo funciona el dinero. Aquí es donde entra Saitama, proporcionando herramientas de contenido que hacen que las personas se sientan cómodas con el dinero mientras invierten, abriendo oportunidades sin precedentes para la creación de riquezas. En realidad, acabamos de leer esto y recibimos un 0% de información de lo que tiene el proyecto. Aunque sí sabemos ya que van a ser herramientas que van a hacer que las personas se sientan cómodas con el dinero mientras invierten. Vamos a ver cuáles son esas herramientas que ellos van a ofrecer. Dice aquí el ecosistema, un sistema de ingreso pasivo. El 2% de cada transacción de Saitama se deduce y se redistribuye a nuestro grupo de tenedores. Significa que con solo sostenerlo, verás que la cantidad de tokens aumenta automáticamente. Interesante. Dice que la moneda de fraccionaria, un 2% adicional del monto de todas las transacciones, se saca de circulación, lo que significa que nuestro suministro de tokens se reduce constantemente y hace que Saitama aumente el valor con un tiempo, ya comenzando con el 49% de suministro quemado. También está interesante. Trampa antiballenas. Veamos esto, porque lo que yo comentaba antes, estas ballenas son las que mantienen la criptomoneda en la posición que ellos deseen. Si ellos quieren que esta baje de precio, solamente tienen que comenzar a sacar de esta cripto, a comenzar a venderla y que haya mucha de esta cripto. Lógicamente eso baja su precio y estas ballenas dominan mucho estas criptomonedas. Pero aquí dice ellos que tienen una trampa antiballenas. Leamos un poco a ver de qué se trata. Se espera que todos obtengan ganancias, por lo que queremos que las ganancias sean para todos. Saitama está codificado de una manera que evita que los grandes titulares de carteras ballenas intenten manipular el precio a su favor o que se deshagan del token vendiéndose. Entonces, ellos dieron una información, sí, pero ¿cómo ellos lo van a hacer? Esta trampa antiballena tenemos que conocerla y saber un poco más de esto de Saitama, porque algo es lo que ellos dicen, pero una cosa es que sí se puede hacer. Una cosa es que ellos pueden hacer evitar que una ballena venda cuando quiera sus monedas o que una ballena no lo haga. O sea, ¿cómo ellos pueden evitar eso? Esto significa que si una ballena vaya a vender sus monedas, las personas que están detrás de este escrito de Saitama van a mantener el precio aunque esta ballena venda. Esto está interesante, deberíamos tener más información de ello. Así que, Saitama, por favor, déjanos aquí en los comentarios de qué se trata en este video, por favor. Porcentaje de quemadura, ya lo vimos, que ellos mencionan allá arriba. Veamos un poco aquí de Saitama. Esto es una aplicación que ellos parece que van a lanzar. Y aquí dice Saitama Mask is almost here. Eso es lo que dice Saitama, está casi aquí. Entonces dice One Stop Shop for DeFi. Dice aquí una parada de compras para DeFi. Ustedes saben lo que es DeFi. Use bank card to purchase token. Dice aquí podrás comprar criptomonedas con tu tarjeta. Buy and sell goods and service using crypto. Dice aquí que tú vas a poder vender servicios o objetos y cobrarte con criptomonedas. Learn and improve in financial skill. Dice aquí que vas a leer y mejorar tus habilidades financieras. Create and trade NFTs. Crean y cambia NFT. Entonces, eso es lo que ellos dicen que va a traer Saitama Mask. Esperemos a Saitama Mask, que seguro está aquí, o Saitama está aquí. Entonces, ellos lo tenían almost, pero parece que ya está aquí, porque le pusieron is here. Entonces, descárguenla y pruébenla, que está aquí en Apple y en Google Play, para que ustedes prueben a Saitama Mask. Está súper interesante. Entonces, vemos aquí que ellos también tienen, aquí tienen una billetera inteligente que revolucionará. Esto es acerca de Saitama Mask. Dice aquí una billetera inteligente que revoluciona el mercado de las criptomonedas a resolver problemas fundamentales en las finanzas descentralizadas, lo que permite a los inversores de cualquier nivel tener el control de su riqueza. Ellos mencionan mucho que las personas van a tener el control de su riqueza, pero las ballenas no van a poder vender cuando ellos lo deseen. Esto sigue con duda. Veamos más adelante. O sea, no están siendo coherentes en su propio sitio web. O hay que ver cómo ellos van a sostener
eso de las ballenas. Entonces dice aquí, los nuevos inversores normalmente tienen que pasar por varios pasos, especialmente cuando compran nuevas monedas que aún no figuran en los intercambios. A menudo se sienten desanimados de comenzar en finanzas descentralizadas DeFi y finalmente se ven obligados a recurrir a intermediarios o descentralizados DeFi donde son más limitados y están sujetos a intereses privados e impuestos más altos. Ellos dicen que su plataforma va a tratar de llevarle esas monedas a personas que son nuevas dentro del área, pero ellos se la van a llevar para que ellos la adquieran. Yo pienso que está interesante y a la vez no, porque las personas nuevas en estas áreas de la criptomoneda es recomendable que conozcan bien. Tú no puedes pensar en comprar en una criptomoneda si no sabes ni siquiera cómo se hace un trade, cómo se cambia, cómo tú mandas una moneda de una billetera a otra billetera, qué son las billeteras frías, qué son las billeteras calientes, los impuestos que te cobran, los fees que te cobran por las transacciones. O sea, el mundo de la criptomoneda primero hay que conocerlo antes de comprar una moneda, porque ¿qué tú haces comprando una moneda si tú no sabes qué vas a hacer con ella? Entonces, creo que la educación de lo que vas a comprar es importante. Entonces, veamos aquí a Saitama. Saitama resuelve el problema al ser una ventanilla única donde puede conectar el ecosistema de pago de su elección y podrá comprar, vender, intercambiar, transferir y hacer lo que necesite en cualquier moneda sin salir de la aplicación móvil. También podrá analizar sus inversiones utilizando múltiples herramientas que ayudarán a tomar decisiones y a realizar un seguimiento de sus recompensas en The Saitama. Antes yo comentaba a un amigo de esto mismo que se ve aquí, que las criptomonedas en sí vienen es para que las personas puedan comprar y vender usando esas monedas, pero lo más rápido posible y lo más cómodo posible, sin necesidad de tener ese dinero arriba. Es algo que yo digo que las criptomonedas vienen más para un fin de comodidad que de uso propio de ellas. Como si la gente va a tener que tener menos dinero físico en sus manos, en sus bolsillos, y va a tener más dinero digital. Esto es más a lo que yo me baso. Yo pienso más que las criptomonedas vienen más para eso, como un supermercado que ustedes vayan y puedan comprar con sus criptomonedas. Y cosas así es que yo más digo que las monedas van a llegar a un momento a ser. Que las personas van a dejar de usar más el dinero físico. No es que el dinero no va a dejar de existir. Eso no va a pasar nunca. Es que más se va a usar más el dinero digital, porque al final va a haber una parte de la población que no van a creer en ellas y van a seguir aceptando dinero fiat, para que entiendan, y al final se seguirá usando el dinero, el billete, que está sustentado por los gobiernos, por los bancos, y en realidad no va a dejar de existir nunca. Pero las criptomonedas vendrán para esas personas que van a hacer, no van a pagar impuestos, suponemos. No es que no vayan a pagar impuestos en sí, porque en realidad ya se está pagando, porque si te cobran una tarifa, por algo viene esa tarifa, por la transacción. Sí, pero al final viene reduciéndose como a un impuesto. Entonces veamos a Saitama Más, que esto es una conversación muy larga y muy interesante. Saitama Más también servirá como un centro que conectará a los usuarios con la plataforma Saitama eventualmente, lo que significa que aprenderás sobre finanzas, mejorarás habilidades mientras invierte. Entonces esto es súper interesante para las personas que van a entrar aquí en Saitama. Veamos aquí en Twitter, porque el sitio web tiene mucho contenido, así que si les interesa invertir acerca de esta moneda, solamente tienen que venir aquí a su sitio web, leer la información, leer el white paper, leer el ecosistema, la transparencia, todo lo que ustedes quieran. Y importante aquí, su sitio web en Twitter, tienen que visitarlo para que vean lo que se trata. Ellos dicen aquí, bienvenido a Saitama, una comunidad que maneja la plataforma, que promueve las finanzas digitales para empoderamiento del control de tu dinero y tu finanzas. Lo mismo que decían en la página web, que tú vas a hacer el control de tu dinero y tus finanzas. Aquí en el sitio web vemos que es un sitio web que está súper interesante, porque si ellos promueven sus proyectos aquí, ellos promueven lo que están creando, el Saitama Mask, aunque solamente es eso, y que ya pueden, por ejemplo, comprar con Saitama. Aquí se muestra que hay lugares que ya están recibiendo a Saitama. Entonces, esto se ve muy interesante, este proyecto de Saitama. Yo lo recomiendo a las personas que les interesen comprarlo, que conozcan de él, porque en realidad este proyecto de Saitama no está tan malo como dicen. Y creo que podemos verlo para analizarlo y podemos entrar en
hacer entradas de dónde podemos comprar esa criptomoneda. Todavía se puede comprar porque la moneda está súper baja y no creo que estos holders vayan a salir de ella porque la Saitama ahora mismo se encuentra en un momento tendencia donde podemos ver más adelante acerca de ello. Entonces, espero que les haya gustado lo que vimos acerca de esta moneda de Saitama. Y aquí vamos a ver algo que le quería mostrar, es el crecimiento que ha tenido, vea, en un mes, ha tenido un súper crecimiento y se ha roto muchos esquemas solamente en un mes con esta moneda que ha venido creciendo. Entonces, al que le interesa comprar esta moneda solamente tiene que comprarla. Vamos a ver dónde podemos comprarla. Tenemos aquí Uniswap, tenemos Shiba Swap y veamos qué más, dónde se pueden comprar. Y tenemos otras plataformas que no la conozco. Pero Uniswap es una de las más conocidas también. Y podemos comprarla ahí porque es basada en Ethereum. Entonces ya lo saben. Y los que quieran comprar esta criptomoneda de Saitama. Ah, estaba viendo aquí también en los holders. En Etherscan. Recuerden que es importante verificar los holders que hay. Y las cantidades que tienen. Y lo interesante está eso de las ballenas, ver qué ellos piensan hacer con eso de las ballenas y si ellos pueden publicar un poco de información en Twitter o si conoces algo de cómo ellos van a hacer ese control de la ballena, déjalo aquí en los comentarios que la información nunca está de más. Esto era todo lo que quería traerle en el video del día de hoy. Un like si les gustó este video, suscríbanse al canal para recibir más información de criptomonedas como esta. Y yo soy Franks y me despido, bye.